Bienvenidos al programa en el que se genera la noticia Última Palabra, el análisis profundo de los temas más importantes para la comunidad, con sus actores directos. Última Palabra, en Elite Televisión, Canal 45, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri. Atentos saludos, amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Está por finalizar el año, estamos por recibir al nuevo año 2018, ¿y qué es lo que nos espera en términos económicos? Usted ha escuchado sin duda hablar de el dinero plástico, usted habrá escuchado también el dinero electrónico. ¿Cuáles son las incidencias? ¿Cuáles pueden ser las afectaciones? ¿En qué nos puede beneficiar y en qué nos puede perjudicar? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las empresas, las instituciones de alinearse con este nuevo sistema monetario en el país? Es lo que vamos a tratar en este programa con nuestro invitado especial. La pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida entraremos en materia. Ya regresamos, amigos. El GAD municipal del Cantón Pujilí informa a la ciudadanía que el cobro de los impuestos se realizará a partir del 1 de febrero del 2018. Alcaldía del Cantón Pujilí. Juntos transformamos nuestro cantón. Es mágico ver cómo en Multisa tus ideas se hacen realidad. Porque con cada esfuerzo encuentras una recompensa. La creatividad nos lleva a obtener grandes resultados. Desde pequeños mostrando generosidad. Y al final la constancia merece una recompensa. Y todo empieza aquí. Apoyamos todo el año a nuestros clientes y les ayudamos a crecer. Supermercados Multisa. Saborea el dulce aroma de la Navidad. Mejores precios, mayor calidad. Esto te ofrece Comercial Isurrieta. Comercial Isurrieta. Todo en artículos de ferretería al por mayor y menor. Hierro, cemento, tubería, pinturas y accesorios en las mejores marcas. Andec, Adelca, Selva Alegre, Grifería FB y Edesa. Alquiler de andamios y todo para tu construcción. Contamos con transporte propio para la entrega de tu compra. Tus herramientas eléctricas, Soldex, Maquita, The Wall, están en Comercial Isurrieta. Además tenemos servicio de duplicado de llaves y venta de máquinas duplicadoras. En Comercial Isurrieta contamos con la mejor gama de bicicletas. Sus repuestos, partes, piezas y servicio técnico son garantizados. Distribuimos las mejores marcas como Shimano, Giant, Ger, GW, BMX Haro, llantas Maxis y toda clase de ropa y accesorios para ciclistas. Aceptamos tu tarjeta de crédito preferida. Dirección General Proaño y Quijano y Ordóñez. En Comercial Isurrieta, nuestra meta es su total satisfacción. En el Centro Médico del Patronato Provincial nos esmeramos en brindar una atención médica personalizada, con calidad y calidez. Atendemos en medicina general, acupuntura, obstetricia, fisioterapia, odontología, trabajo social, servicio de farmacia, medicina ancestral y el servicio de ambulancia. Lo más importante es su salud. Un tratamiento a tiempo previene muchas enfermedades. Visítenos ya. Atención a los precios más bajos. Centro Médico del Patronato Provincial de Cotopaxi. Estamos ubicados en la Avenida Cívica, a pocos pasos del Coliseo Mayor de la Tacunga. Horario de atención de 8 a 16:30 de lunes a viernes. Para emergencias, llame al 032-803-186. Prefectura de Cotopaxi.
Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.net. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Él es abogado y es economista, es representante de la empresa Provisa. Gracias por comparecer a este espacio de análisis, este espacio de opinión. Doctor, ¿cuál es la lectura, cuál es el análisis que tiene usted respecto a lo que puede suceder en el campo económico, en el campo financiero en el 2018? ¿Cómo debemos prepararnos los ecuatorianos? Porque, como antecedentes que toda la ciudadanía sabe, un sobreendeudamiento del gobierno anterior habría dejado con una gran brecha el presupuesto fiscal del Estado ecuatoriano. Hay que cumplir con los pagos, que son altísimos. Deuda con China, deuda con el Fondo Monetario Internacional, y a ello se suma una deuda social. Dígase Instituto Ecuatoriano de Seguridad, dígase maestros, dígase militares. Con los mismos gobiernos seccionales, el gobierno nacional tiene todavía cuentas pendientes, devolución del IVA, entre otras cosas. Esto nos hace pensar de que nos toca apretar un poco los cinturones, metafóricamente hablando, para este próximo 2018. Bienvenido, un honor, un gusto tenerle en este programa. Señor ingeniero, muy buenas noches. Le agradezco a usted por su gentil deferencia. Un saludo, permítame transmitir un saludo cordial a su distinguida teleaudiencia en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, en la zona centro del país. Muchas gracias. Para mí es por demás gustoso el estar en un medio tan prestigioso como este, el cual le felicito por su iniciativa y su emprendimiento. La situación que atraviesa económicamente hablando Ecuador es por demás preocupante, porque la reducción de medios de pago no va a generar otra cosa sino una implosión económica. ¿Qué es esto de la implosión económica? Producto de la histéresis en este sentido, es decir, de la inercia que produce un alto sobreendeudamiento, porque si usted recuerda las palabras del señor presidente Moreno en el inicio de su gestión, de que no está la mesa servida, y de que incluyendo los contingentes que son eventuales circunstancias que podrían suceder en contra del país, estamos hablando de un endeudamiento del orden de más de 54.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué sucede con este endeudamiento? El Ecuador tiene que honrar sus compromisos. ¿Cómo está honrando los compromisos? Sobre la base de la realización de factories petroleros. ¿Qué es esto? No es otra cosa sino la venta anticipada de crudo, es decir, hoy recibo recursos que los destino al pago de la deuda sin haber siquiera extraído el petróleo nuestro y lo estamos enajenando al resto del mundo. Una parte que preocupa. La segunda parte, sobre la base de este servicio de la deuda externa, que estamos hablando del orden de no menos de 10.000 millones de dólares, que se incluyen, desde luego, pago de intereses y la amortización, obviamente, del capital, lo que hace es que los recursos, los dólares del Ecuador, salgan al resto del mundo. Esto implica que, simple y sencillamente, todos los ecuatorianos vamos a ver en el 2018 que no va a haber la liquidez que estábamos acostumbrados en 2012, 2013, 2014. Por una parte. De otra parte, si usted le suma a esto el anticipo del impuesto a la renta, porque todavía existe, ¿qué sucede? Usted como empresario, ¿qué hace? Lo lógico, simple y sencillamente corre y traslada los impuestos ¿a quiénes? A los adquirentes, a los consumidores. Al consumidor final, obviamente, así es. Cuando lo interesante en un entorno macroeconómico de desaceleración y de contracción no es otra cosa sino generar incentivos al sector real de la economía, es decir, a la producción. ¿Cómo generamos estos incentivos? Una de las políticas de orden y de corte fiscal no es otra sino el decremento impositivo, porcentualmente hablando, ¿de qué? De impuestos como el IVA, que es impuesto a valor agregado, el ICE, consumos especiales, y por otra parte usted en cambio genera, ¿qué cosa? Un incremento del impuesto a la renta, porque ese sí es un impuesto que per se afecta directamente al incremento patrimonial de las unidades familiares y desde luego de las empresas, por una parte. Por otra parte, si nosotros hablamos, recordará usted que ya este 27 la Asamblea Nacional
se allanó al veto presidencial del señor presidente Moreno, en el que establece que ya no va a ser el Banco Central quien maneje el dinero electrónico, que no es otra cosa sino la desmaterialización monetaria. Ya no vamos a manejar los billetes ni las monedas físicamente, sino que se va a manejar a través de billeteras electrónicas. Ya no va a haber el respaldo orgánico de los billetes. Entre comillas, sí, pero ya le voy a dar el dato macroeconómico que nos va a asustar. ¿Y lo da a quién? A la banca. Señor ingeniero del Toro, en 1925, recordará usted y todos los distinguidos televidentes que tuvimos una revolución juliana, producto precisamente de que eran los bancos privados. Usted tiene mucho conocimiento acerca de esto de la famosa filantrópica, entre otros, que eran los que inclusive emitían el dinero de curso regulatorio y uso forzoso. Y por eso vino la misión Kenmer a Ecuador y crearon el Banco Central del mismo. Para regular, para controlar. Controlar y emitir, ¿qué cosa? El dinero. Porque el dinero tiene funciones básicas. Funciones básicas. ¿Como cuáles? Primero que nada, es un medio de cambio. Segundo, es un medio de uso. Pero si usted da a los agentes privados, y recordémonos también, por favor, señor ingeniero, de lo que sucedió en el año 99, con sus ribetes anteriores, porque en el 93-94 quebró Banco de los Andes, 96 los Ortega con el Continental, después tuvimos la debacle del sistema financiero, el feriado bancario, Filanbanco, Previsora, Bancomex. Entonces, ¿qué pasa con eso? Usted no puede, y discúlpeme por favor, usted empleó algo metafórico y voy a hacer lo propio, no se puede encargar al lobo los huevos de la gallina. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pensemos mal, señor ingeniero. Digamos que usted tiene $2,000. Bueno, usted debe tener $2,000 multiplicados por 6 dígitos, unos 20,000 millones de dólares. ¿Qué pasa con estos $2,000? Le entrega al Banco X, ¿no es cierto? El Banco X le dice, le acredito en cuenta electrónica y usted tiene $2,000 electrónicos. La moneda nominada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Viene la persona A, viene la empresa B. Usted generó como Banco X la acreditación en cuenta, ¿a quién? Al señor ingeniero Guido del Toro. ¿Qué sucede? Le presta $2,000 vía acreditación en cuenta electrónica a la persona A. Y le presta $2,000 ¿a quién? A la empresa, a la compañía B. ¿Qué ha sucedido con esos $2,000? Que en realidad han sido $6,000. Y si usted esos $2,000, en una radiografía económica simple, tenemos que simple y sencillamente se ha expandido, se ha multiplicado el dinero por 3. Pero esa multiplicación de 3, ¿a qué obedece? A que tiene una emisión inorgánica privada, porque usted sabe que se puede manipular los sistemas informáticos, de tal suerte que vamos a lo que usted acaba de mencionar, emisión inorgánica de dinero. Exactamente. ¿Qué sucede con el mercado? El mercado responde hacia eso. Si nosotros compramos, por decirlo, un celular en $100 y el mercado ve que existe más dinero electrónico, ¿qué dice? Yo no te vendo en 100. Como tengo una velocidad de dinero multiplicado por 3, pero por la expansión, yo no te voy a vender en 100. ¿Te voy a vender en cuánto? En 300. Tenemos un efecto inflacionario. Inflación. Hagamos solamente un corolario y reflexionemos. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Tiene Venezuela dinero electrónico? ¿Tiene Venezuela hiperinflación? ¿Y qué es la inflación, señor ingeniero Guido del Toro? No es otra cosa sino un incremento generalizado en el índice de precios, es decir, que las cosas suben permanentemente. Y eso merma la capacidad adquisitiva de las personas comunes y corrientes y desde luego también de las empresas. Ahora, ¿hasta dónde esto es impositivo, obligatorio que las empresas, que las instituciones entren a trabajar en ese sistema? Porque el común de los corrientes, el que analice un poquito cuánto le puede perjudicar, dice, no, yo prefiero contar los billetes. Pero en cambio, la alarma se prende cuando las instituciones van a estar obligadas a entrar en el sistema. Señor ingeniero, aquí hay que reflexionar algo. Tarde o temprano, absolutamente todos los seres humanos de este planeta vamos a tener que estar inmersos en la tecnología y en este caso la tecnología monetaria. Absolutamente todos. Esto no hay vuelta atrás. Tener dinero electrónico o la desmaterialización monetaria hoy, si es que no entramos ahora, entraremos
en 5 años, en 10 años. Todos vamos a hacerlo. Pero debe existir las seguridades necesarias. Lamentablemente, la desinstitucionalización, y más allá de orientación política determinada, pero usted ve, a pesar de que existen servidores públicos excepcionales de categoría impresionante en el Banco Central del Ecuador, pero la desinstitucionalización en el Ecuador ha permitido que la gente no crea en quién, en una institución importantísima, que es el Banco Central del Ecuador. Se generó una revolución hace prácticamente 100 años, 1925, señor ingeniero, y ahora estamos volviendo y dejando en soletas aquello. Por tanto, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar? Se ha pedido una cita ya con el señor presidente Moreno, su equipo económico, y tenemos planteamientos muy claros. En un momento de austeridad, lo que usted debía hacer era consultarle al pueblo aspectos importantes, no mirando a una u otra persona, sino consultarle. Pueblo ecuatoriano, como mandante, ¿usted está de acuerdo en que el servicio de la deuda, la amortización de principal, del capital y también de los intereses, no exceda del 20% del pie, que es el presupuesto general del Estado inicial, ¿no es cierto?, de cada año? De tal suerte que usted tiene 37.000 millones de dólares en 2017, máximo podría pagar en 2018, ¿cuánto? Única y exclusivamente 7.400 millones de dólares por efecto servicio de la deuda. ¿Está usted de acuerdo en que el presupuesto general del Estado se reduzca durante un cuatrienio, 4 años consecutivos, en el 20%, tomando como base el 2017? Es decir, 6.000, ¿no es cierto?, millones de dólares que se vaya reduciendo de forma gradual durante este cuatrienio. Entonces usted va a tener un presupuesto general del Estado mucho más solvente, mucho más sólido. Manejable. Por supuesto. Y la tercera pregunta, que es trascendental. ¿Está usted de acuerdo como mandante que se produzca un proceso de recompra de deuda? Puede ser con la China, puede ser con cualquier organismo multilateral de crédito, con instituciones privadas, ¿en el sentido de qué? De que se compre a valor de precio de mercado al 31 de octubre de 2017. Entonces, eso le da la posibilidad de que los 30.000 millones de dólares puedan ser renegociados para obtener dinero fresco del mercado internacional y no afectar tampoco a los inversionistas, porque recuerde usted una cosa, el ecuatoriano y el Ecuador como tal tiene un presupuesto y una reputación de excelente pagador, con sus demoras, con sus atavíos, sí, pero la deuda inglesa la pagamos en 100 años, pero la llegamos a pagar, señor ingeniero. Lamentablemente tuvimos un episodio negativo cuando hablamos de la no moralidad de la deuda externa, recordará usted. Así es. ¿No es cierto? Con el régimen precedente, que yo preferiría omitir el nombre. Se declaró la moratoria. ¿No es cierto? ¿Y qué sucede con eso? Quedamos como malos pagadores. Pero con este elemento, que viene constituido por 3 aristas básicas, se puede negociar ¿con quiénes? Con los acreedores. Mira, señor acreedor, tenemos esta restricción de pagos porque el pueblo nos ordenó esto vía Constitución. Entonces, hay 2 alternativas. O entras en un proceso de reestructuración o simplemente nos vamos a un default. Un default, que es la moratoria, es decir, no vamos a pagar, no porque no queremos, sino porque legalmente estamos imposibilitados. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano así lo estableció. Eso en medida de corte de servicio de deuda externa. La parte medular de esta arista es el sentido monetario. Señor ingeniero, por efecto de señoriaje, se pierde por parte de Ecuador 15.000 millones de dólares en apenas 3 años, porque no se puede emitir. ¿Qué es esto del señoriaje? No es otra cosa sino la diferencia entre la emisión de un billete de $100 y cuánto cuesta al país emitir ese billete de $100, con seguridades y todo, 5. ¿Cuánto ha ganado el Estado? $95. Y mire lo que decía el señor presidente del directorio del Banco Central del Ecuador en el 2014, que Ecuador canjea sus monedas, canjea sus billetes por el orden de 1.500 millones de dólares, y eso le representa al país un costo adicional de 3 millones de dólares. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no tenemos una moneda doméstica, una moneda propia. Ahora, entrando ya en materia de presupuestación y de cuentas nacionales con respecto al Banco Central del Ecuador, recordemos que, como todo banco, tiene sus activos y tiene sus pasivos. ¿Qué son los activos? Lo que le pertenece al Banco Central. ¿Y cuáles son sus pasivos? Obviamente las obligaciones, entre las que usted destacaba de forma acertada lo del IES
y desde luego las acreencias a los organismos autónomos como son los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados. Pero usted va a encontrar en el sistema de cuentas nacionales, en la estadística mensual del Banco Central cortada a octubre, que aparece una cuenta, otros activos por el orden de 7.900 millones de dólares. En otras palabras, señor ingeniero, 7.000 millones de dólares que aparecen de forma mágica. ¿Tenemos un déficit? Entonces pongamos en otros activos. Esto quiere decir, y es extremadamente alarmante, que no habría la suficiente, porque se necesita en un sistema monetario dolarizado, no habría el suficiente respaldo para poder generar una emisión electrónica. Y señor ingeniero Guido del Toro, la dolarización es la verdadera panacea del narcotráfico, del narcolavado, de la trata de blancas, del tráfico de armas, del tráfico de órganos, de la economía subterránea, porque usted fue servidor público y usted conoce que desde el año 2000 no existió incremento de sueldos y salarios. Los incrementos que se vienen dando con respecto al sector privado en atención a los porcentajes inflacionarios anuales establecidos por el Banco Central del Ecuador no son representativos. Entonces, ¿cómo usted explica, por ejemplo, que las amas de casa van al mercado cada semana y todos los precios suben y suben y suben? Estamos bajo el influjo de una economía subterránea que está haciendo muchísimo daño al Ecuador. La dolarización es la panacea de esta economía subterránea. Y en la segunda parte de este programa, doctor Álvarez, le quiero invitar a analizar el incremento al salario unificado de los trabajadores ecuatorianos, 11 dólares que se subió. Pero ¿cuál era la amenaza de los empresarios? Los empresarios dijeron, si es que suben 25, que es lo que pedían los trabajadores, caramba, cuidado, vamos a empezar con despidos de trabajadores. O sea, ya hubo la amenaza. Por eso se abstuvo el gobierno de aceptar, de dar paso a ese pedido y dijo, a ver, busquemos términos medios. Los trabajadores piden 25, los empresarios proponen 5, vamos a ponernos en los 11 dólares. Pero esto causa recesión económica, causa inflación, riesgo en el trabajo, más que todo en la estabilidad laboral. Es lo que vamos a analizar en la segunda parte de este programa, aquí en Élite Radio y Televisión, con el doctor Edwin Álvarez Rengifo, nuestro invitado especial. Él es abogado y economista, nos está haciendo un análisis de lo que puede suceder en el 2018 y usted debe conocerlo. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos en este programa. Ya regresamos. Que la Navidad y el Año Nuevo estén llenos de energía positiva, paz y felicidad. Baterías del Sur, contamos con las mejores marcas. Venta, mantenimiento y diagnóstico. Baterías del Sur en La Tacunga, en la Avenida Unidad Nacional y Rafael Ángel Silva. Teléfonos 2808-364, 0995-649-752. En la Navidad y el Año Nuevo, sonríale a la vida con Top Dentist, centro de atención integral, especializados en ortodoncia, implantología, rehabilitación oral, prótesis, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, odontología estética, odontología general y rayos X periapical. Doctor Antonio Moll, odontólogo, Avenida Unidad Nacional y Ángel Silva, frente a Sedán. Teléfonos 2801-217, 0984-379-006. En esta Navidad y Año Nuevo, disfrute de Paulis Restaurant, marisquería, almuerzos con 4 opciones de segundos, self-service,
Los fines de semana, encebollados, sopas de cangrejo, encrocados, ceviche de camarón, pescado, concha y mixtos, arroz marinero, mixto, con camarón apanado, camarón al ajillo, camarón reventado, pargo frito y tilapia en salsa de mariscos. Por temporada, almuerzos o cenas navideñas. Dirección, Avenida Amazonas junto al Mini Market María Clementina, sector San Silvestre. Teléfonos 2263-262, 0987-635-476, 0979-600-676. Construimos obras para la felicidad, puentes que unen vidas, parques que llenan de alegría, canchas deportivas que mejoran tu calidad de vida. Tu felicidad es nuestro principal objetivo. Ingeniera Sara Salinas, directora de Obras Públicas Municipal. Cenas navideñas. La encuentras en Casa del Toro. Diferentes alternativas para que compartas estas fechas con tus seres queridos. Cena navideña americana. En esta cena, obviamente el plato principal es el pavo navideño, aunque el jamón también tiene su presencia. El pavo debe ser preparado con una buena técnica, utilizando un relleno agridulce, acompañado de un suave puré de manzana o una ensalada Waldorf. Para el postre podemos preparar galletas navideñas y un suave ponche de huevo. Cena navideña con pollo. No siempre el pavo es el favorito en estas fechas. Es por eso que proponemos otra ave igualmente sabrosa y mucho más jugosa. Es así, se debe tener en cuenta que es para una cena pequeña. Caso contrario, se debería preparar más de un pollo. El plato fuerte sería el sabroso pollo al horno, acompañado de una contundente ensalada rusa, una guarnición de arroz primavera o una porción de papas al horno, que pueden acompañar al pollo en el horno durante su cocción. La cena se puede complementar con un licor de chocolate y una rosca navideña. Cena navideña con lechón. El lechón es otra interesante opción para la cena navideña. Se puede empezar con un sabroso lechón navideño acompañado de ensalada César, arroz árabe o arroz primavera. Incluso el puré de manzana combina estupendamente con el lechón. De postre se puede optar por un pastel navideño y para beber una cava española o un espumante. Diferentes alternativas para que compartas estas fechas con tus seres queridos. La Casa del Toro. Reservaciones, pedidos a domicilio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Él es abogado, es economista y le hemos invitado para hacer un análisis de lo que en términos económicos, en términos financieros, le puede venir al país en el próximo año. Estamos hablando del 2018 con el manejo del dinero electrónico. Así como tuvimos, doctor Álvarez, un poco de resistencia, yo recuerdo 10, 20 años atrás, la gente no le gustaba la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? No le gustaba la tarjeta de débito, tenían recelo. Yo recuerdo expresiones de muchos amigos contemporáneos que decían, no, yo prefiero los billetes, así es que ni compro ni vendo con tarjeta. Pero después, por tema de seguridad, por hábito, inclusive uno llega al local comercial y dicen no efectivo, tarjeta, débito o crédito. Y hoy pues se ha generalizado, ¿verdad? Entonces, de esa manera tendremos que irnos adaptando a este nuevo sistema. Usted lo ha dicho, en 5, en 10, en 20 años, pero el Ecuador tiene que entrar en esta globalización de mercados en la que ya se va dominando. Vea, ¿cuándo hubiésemos pensado comprar un artículo? Hoy veo que mi hijo compra con una facilidad extraordinaria por internet y le mandan de la China el aparato que él necesita.
y recibe en 8 días, en 12 días, ya está aquí, ha comprado electrónicamente. Entonces, ¿nos iremos adaptando a este sistema, doctor? Queramos o no, esa es una necesidad imperiosa. Quien no se adapte a la tecnología, simplemente será lo que Platón decía en su momento. El que no está en sociedad o es un dios o es una bestia. Verdad, Sí. verdad bien clara y bien dicha, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viviendo en el Ecuador? Y esto, yo suelo decir en este programa, preguntas sencillas para respuestas profundas. El Ecuador ha venido viviendo 2016-2017 una recesión económica, ¿verdad? Hemos sentido no una inflación, sino más bien una deflación, pero consecuencia de la falta de circulante, del poder adquisitivo, de la falta de compra-venta. El circulante no ha habido. Aquí en la provincia de Cotopaxi, por la amenaza de volcán del Cotopaxi hace 2 años, cuando hubo le quisieron hacer erupcionar al Cotopaxi como que a la fuerza. Sí, bueno, por ahí hay mucha tela que cortar, mucho que analizar, pero nos afectó económicamente. Ahora recién como que estamos convaleciendo. El Ecuador necesita dinamizar su economía, pero yo siempre he venido cuestionando y digo, ¿por qué no controlan el costo del dinero, las tasas de interés? En economía dolarizada hablar del 22, del 24% es un crimen, doctor. ¿Qué es lo que nos viene para el 2018 en términos de tasas de interés? Lo que usted señala tiene mucha razón. Es un despropósito que, primero que nada, importa una inflación exógena norteamericana, porque tiene la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, que, dicho sea de paso, es una gran potencia económica. Segundo punto, usted le adiciona la inflación doméstica. Tercer punto, adiciona el riesgo país, que es la percepción que el resto del mundo, los empresarios, tienen con respecto de Ecuador, que lamentablemente no es de las mejores. Y a eso usted le adiciona un spread que es la ganancia de las instituciones del sistema financiero. De ahí que, teniendo todos estos componentes, llegar a tasas del 22, inclusive hasta el 30% en microcréditos, no es sino criminal. Y esto no le permite a usted ser competitivo y fortalecer el sector real de la economía, que es la producción. En este sentido, lo que debe buscar el Ecuador es necesariamente expandir su masa monetaria, lo que nosotros como economistas llamamos el famoso M1, que es el dinero circulante, sea físico o en su defecto sea electrónico, de tal suerte que la velocidad del dinero, el efecto multiplicador, permita esta dinamización y en lugar de tener un efecto negativo de histeria económica, podamos tener una espiral positiva de crecimiento. Pero esto no se logra sino, nuevamente repito, con un verdadero apoyo gubernamental en el sentido regulatorio. Usted acaba de topar un punto muy interesante. Su señor hijo hace una compra, en 8 días le llega desde la China el artefacto que gusta, un repuesto, lo que sea. Vámonos a otro ejemplo también. Usted puede tranquilamente, no puedo decir la empresa, ¿no? Por obvias razones, seguramente usted después me generará una penalización económica, pero realiza usted una compra a Singapur, a Corea, a la China, y le llega en 3 meses una réplica de gafas Ray-Ban, que están valoradas en $1. Zapatillas en $40. Tiene usted vestidos para dama en $5. Y el Ecuador no puede producir eso. No puede producir esos costos y con esos estándares de calidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que nuestras divisas se vayan al resto del mundo. Ese es el problema. La respuesta no es mayor proteccionismo, incremento de salvaguardas, generación de mayores controles aduaneros. No, esa no es la respuesta. El Ecuador tiene necesariamente que involucrarse en un sistema de incentivo al aparato productivo, al microcrédito, a la asociatividad. ¿Qué estamos proponiendo como empresa Provisa? En el diálogo que se va a mantener con el señor presidente Moreno, lo que le vamos a proponer es que se implemente ya un proyecto, porque recordará usted que el Ecuador fue eminentemente cacaotero. El mejor cacao
del mundo lo produce el Ecuador gracias a sus condiciones geográficas y a la perpendicularidad que tiene con el sol. 1915 hasta el 25, el gran cacao. Exactamente. Muy bien, señor ingeniero. Esa es la reflexión que debemos tomar en cuenta. De mucho después apareció el petróleo. Entonces debemos volver, ya no ser monodependientes, sino ser bidependientes, generar un clúster inclusivo, donde por un lado, con asociatividad, los pequeños productores provean del cacao la materia prima y que se lo industrialice acá en Ecuador y que no se tenga que comprar chocolates franceses, italianos, suizos, que son los más exquisitos, colombianos inclusive, sino que aquí mismo se lo produzca y se lo industrialice y comercialice hacia el resto del mundo. Esto implica una inversión del orden de $600 millones por parte de empresarios privados a nivel mundial, y esto hay que hacerlo en las zonas orientales, Morona, Chinchipe, ¿no es cierto?, de tal suerte que nosotros, y provincias adyacentes, de tal suerte que nosotros podamos tener una verdadera reactivación económica. Todo basa fundamentalmente y todo pasa desde el sector real de la economía. Si usted genera empleo, si usted genera trabajo, vamos a tener mayores posibilidades de tener mayor crecimiento y desarrollo económico. Pero cuidado. Señor ingeniero del Toro, yo desarrollé el programa de vivienda de interés social, cero costo, para los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales. Cero costo, con financiamiento exógeno. Inclusive se le planteó a la señora ministra Duarte en ese momento, que era ministra de Vivienda, para realizar esto a nivel nacional. Entonces el actual gobierno cogió eso como arista y bandera de campaña y le hizo unos cambios. Lo que pasa es que cuando se plagia algo no sale bien. Y uno de los cambios era que esto se lo regale a la población, las casas, las viviendas. ¿Qué va a hacer usted con esto? Va a permitir una distorsión del mercado, se van a incrementar los precios de varilla, de cemento, mano de obra, de tal suerte que usted va a tener empleo, generación de empleo, sí, pero por muy poco tiempo, porque la construcción genera empleos demasiado perentorios, que en los horizontes de proyectos lamentablemente no dan permanencia. Y esa falta de permanencia no hace otra cosa sino establecer estas distorsiones macroeconómicas que no van a beneficiar a la población. Además, otra cosa, señor ingeniero, es importante destacar, el ecuatoriano no necesita que se le regale absolutamente nada. El ecuatoriano es capaz, el ecuatoriano puede producir. Es trabajador. Es trabajador. Ahora, yo vengo sosteniendo y les he dicho aquí a las autoridades, el otro día estuvo el señor prefecto, estuvo el alcalde, han estado aquí los señores asambleístas, las señoras asambleístas, y les decía, tenemos que volcarnos a la agroindustria, que es la que genera empleo para la mano de obra no calificada y técnica, porque tenemos que seleccionar la línea en la que somos competitivos. Y ahí sí podemos competir porque tenemos clima, suelo, luminosidad y todos los elementos que usted acertadamente lo dijo y que no tienen otros países. En una reunión de amigos yo les he manifestado inclusive que al otro lado del mundo hay millones de seres humanos que se mueren del hambre, mientras que aquí se nos pudren las frutas en los campos porque no hay cómo sacar, porque no hay vialidad, porque no hay transporte. Se bota la leche. Sí, señor. Para sostener los precios. Imagínese usted. Entonces, ahí está el futuro del Ecuador. ¿A dónde quiero llegar? A los convenios internacionales. ¿En qué ha acertado el Ecuador y en qué ha fallado? Porque en esta globalización de mercados, en la competitividad que se va dando en el mundo de los mercados, hay que hacer alianzas estratégicas, hay que establecer convenios. El Ecuador firma un convenio con la Unión Europea, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Por qué no se ha renovado el ATPDA con los Estados Unidos? Ese es otro problema. Nuestros floricultores tienen muchos problemas por los impuestos para que entre la flor a los Estados Unidos. Les ponen muchas trabas para introducir cárnicos. Entonces, es necesario una buena relación internacional, buenos negociadores con los otros países, doctor Álvarez. Exactamente. ¿Qué necesitamos? Generar convenios bilaterales de
mutua reciprocidad en materia económica, desarrollando, potencializando nuestras fortalezas, minimizando nuestras debilidades, optimizando las posibles alternativas de expansión que tenemos, y en este caso un tratado de libre comercio con Estados Unidos no nos caería para nada mal, por una parte. Por otro lado, Ecuador negoció de una manera muy desfavorable con la Unión Europea. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lamentablemente se salió, usted recordará, del equipo negociador de los países que estaban negociando, Colombia-Perú. Entonces hemos perdido fuerza. Lo importante acá es generar fortalecimiento dentro del ámbito regional, Suramérica, para con esas fortalezas negociar en bloque lo que nosotros nos beneficie y que también desde luego beneficie a otros países. No ir huérfanos a una negociación. Por supuesto que no, por supuesto que no, porque si usted, vamos a hacer un parangón, tenemos problemas de delincuencia en nuestro barrio, se nos robaron 3, 4 casas, entonces ¿qué hacemos? Sale una persona de una vivienda y dice, si es que viene un ladrón, yo le pego. Entonces vienen no solo un ladrón, sino vienen muchos ladrones. Y si está solamente una persona, ¿qué va a suceder? Al pobre dueño de casa lo van, inclusive, lo matan, a tener un resultado negativo. Lo propio sucede con el Ecuador. No puede negociar solo. Recuerde que somos muy pequeños en el contexto mundial. Geográficamente, hablando en niveles de kilometraje, 272.670 kilómetros cuadrados, es demasiado reducido con respecto al resto del mundo. Entonces tenemos que unirnos en una buena lid. Ahora bien, si es que nosotros aterrizamos un poco más para lo que es la economía ecuatoriana, bueno, yo soy experto en NIF 15, Norma Internacional de Información Financiera, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2018, todas las empresas, por disposición de la Administración Tributaria, el Servicio de Rentas Internas, todas las empresas inmobiliarias deben necesariamente adoptar esta norma internacional. Consecuentemente, todos sus sistemas contables van a cambiar, de tal suerte que usted tiene que valorar sus activos a precio de valor de mercado. ¿Cuál es el precio de valor de mercado? No lo que usted tiene en libros, no lo que usted compró en facturas, sino lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese activo. Entonces vamos a tener muchos cambios dentro del sector inmobiliario. Y le comentaba, lo importante en este momento, las recomendaciones, ¿cuáles son? No es el momento de vender, es el momento de comprar. Para las entidades, para las unidades productivas industriales, se recomienda estoquearse. Recuerda usted la dolarización, cuando tuvimos, es necesario estoquearse, desde luego si sus productos no son perecederos. Para las entidades de comercialización, lo importante también es generar niveles incrementales de inventarios, a pesar de que esto le genera costos de bodegaje. Para las empresas terciarias de servicios no se recomienda otra cosa sino internacionalizarse, es decir, generar la venta al exterior, porque si es que usted se queda solamente en el nicho del mercado ecuatoriano va a sufrir serias y muy serias afectaciones, y desde luego lo que va a suceder con la banca es que va a dirigir y a canalizar los dólares físicos, tenga usted la plena seguridad, al resto del mundo. Esos dólares físicos no se van a quedar en Ecuador y vamos a quedarnos solamente con esta emisión, ojalá orgánica, lo cual no va a suceder. Provisa hace asesoría financiera, orientación de mercado, Provisa dicta conferencias, da capacitación. ¿Cuál es la línea de Provisa? Nosotros, señor ingeniero, somos consultores internacionales, tanto para el sector público cuanto para el sector privado. Hemos capacitado a más de 100.000 personas en todo el Ecuador, tanto privados como públicos. Realizamos también proyectos de vivienda de interés social cero costo para los GAS, porque recordará usted que los gobiernos autónomos centralizados provinciales y municipales sí tienen la potestad constitucional y según el COTA del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de realizar vivienda de esta naturaleza, pero no tienen los recursos. Entonces nosotros les proveemos las herramientas necesarias para que puedan realizarlo. Y fundamentalmente lo que nosotros queremos es, sobre la base de la política de la RSE,
la responsabilidad social empresarial, coadyuvar para que las empresas, las instituciones, las organizaciones, las corporaciones puedan efectivamente alcanzar mayores niveles de utilidad, pero también beneficiar a sus trabajadores y en suma a la población. Cumpliendo obviamente con las obligaciones laborales, patronales, impuestos, hay una serie de documentos que hay que cumplir. Qué interesante saber que hay una empresa, una institución que puede ayudar, que puede orientar en los términos financieros en el campo del comercio. Algo importante que valía también analizar. Los gobiernos seccionales tienen problemas con el asunto de devolución del IVA, ¿sí? El gobierno se demora en la devolución del IVA y eso compromete la ejecución de obras, como es obvio. Y consecuencia de esto pasan obras de arrastre. Ahorita mismo están contratadas obras por los gobiernos seccionales en el año 2017, pero se van a ejecutar al 2018, hay un arrastre. Pero esto genera una utilidad cesante que se llama en términos financieros, ¿no es cierto? ¿Quién responde por eso? ¿Qué hacer para no verse abocado a este problema? Porque luego viene la Contraloría y dice, ¿y la variación de costo? ¿Quién responde? ¿Quién paga? ¿Qué se puede hacer en esos términos? Y, señor ingeniero, recordemos la modificación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de 8 de marzo de 2017, porque recordará usted que anteriormente se podía hacer la negociación, después se renegociaba un incremento de precios, obra nueva, se hacía obras complementarias y sobre la renegociación usted podía llegar hasta el 70% del valor renegociado. Y de ese valor renegociado, nuevamente renegociar en otro 70%. De ahí que Tababela sufrió un efecto de base, 150 millones de dólares, y llegó a los 600 millones de dólares. Lo que está sucediendo con el Metro de Quito y a qué niveles estamos. Entonces, el problema radica en que la reforma, meses antes de la salida del régimen precedente, ¿qué sucedió? Solamente hasta el 8%. Si sumamos obra nueva y obras complementarias, vamos a llegar a un 15%. Entonces, ¿qué sucede con la Contraloría? La Contraloría dice, bueno, acá tenemos una diferencia de precios y esta diferencia de precios tiene que cumplirse. Pero ahí se le está ahorcando en cambio ¿a quién? Al proveedor de servicios, en este caso a las empresas el contratista, constructoras. Claro, obvio. Entonces, eso genera vicisitudes. ¿Qué hacer con esto de la devolución del IVA? Entonces, las autoridades tienen que ser enérgicas y tienen que ser dinamizadoras a través de sus directores financieros, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, un GAD cantonal determinado genere una presión al servicio de rentas internas para que a través de su titular, el señor economista Orlando, puedan de forma inmediata canalizarse a través de convenios con el Banco de Desarrollo, otrora Banco del Estado, de tal suerte que se pueda generar la viabilidad en lo concerniente a las obras. Estas obras de arrastre conllevan muchísimos inconvenientes, porque recuerde, primero tiene un costo político, segundo tiene un costo que usted no puede cumplir, y tercero, ¿qué es lo que sucede? Contraloría dice, esto se debió hacer, esto usted no hizo, entonces usted debe ser destituido. Y ahora que Polit, y esto sí es vergonzoso, que tengamos un contralor titular, según muchos, prófugo, porque no tenemos un contralor titular, sino tenemos un contralor subrogante, que es el señor doctor Celi, aupó muchísimas incorrecciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de Polit. Pero ese velo ya no existe. Cuidado. Y si ya no existe ese velo, vamos a tener glosa tras glosa tras glosa. Y recordemos que las responsabilidades son civiles, penales, administrativas. Y tarde o temprano se pagan. Tarde o temprano se pagan. El grave problema de las responsabilidades penales es que, a pesar de que usted genere el resarcimiento del valor que supuestamente la persona como servidor público en calidad de autoridad o simplemente operativo dejó de hacer o lo hizo mal, tiene que restituirse, pero eso es la parte civil. La parte penal, nunca hay que olvidar que así sea un centavo, señor ingeniero, por ese centavo que usted generó una mala utilización, un inadecuado empleo de fondos, recursos, flujos, eso se llama sino peculado.
y el peculado es sancionado hasta con 13 años de pena privativa de libertad. De ahí que viene entonces los convenios bilaterales de las instituciones de los GAD con el Servicio de Rentas Internas, Presión Permanente, Opinión Pública y desde luego también con ¿qué? Con el Banco del Estado para que permita que los recursos puedan fluir sobre esa base. Y sabemos que el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, es eminentemente el brazo financiero del gobierno. Y como brazo financiero del gobierno, usted tiene que tener nexos y vínculos para que los recursos puedan llegar y pueda usted solventar todas las derogaciones que tiene. De ahí que es necesario también la autogestión, eso es fundamental para los GAD, pero una autogestión no paternalista, una autogestión sustentable que se base sobre los estamentos de la economía popular y solidaria. Estamos hablando de sectores cooperativos, sectores asociativos, sectores de microcrédito, pero sobre la base de la formalización de todos y cada uno de estos entes. Yo quiero agradecerle por su presencia, doctor Álvarez. ¿Cómo le ubican a usted? Entiendo, estarán viéndonos muchos alcaldes, muchos señores concejales. Qué importante sería que los señores concejales, que son los legislativos en los gobiernos seccionales, tengan una charla con usted y diga, vea, cuál es nuestra función en el tema legislativo. Ellos tienen que fiscalizar, ¿no es cierto? Tienen que legislar en el gobierno seccional y manejar con conocimiento de causa estos términos financieros, que es fundamental para después no tener las famosas glosas con la Contraloría. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? ¿Cómo le pueden contactar, doctor Álvarez? Señor ingeniero, estamos ubicados y asentados en Quito, tenemos espectro nacional de operación e internacional, los teléfonos son 022-442-468, la página web es www.provisaint.com y desde luego se me encuentra a mí en Facebook como Ludwig Álvarez Rengifo y ahí podemos solventar todo tipo de inquietud. Y desde luego voy a ser infidente, señor ingeniero, si es que usted me lo permite y el tiempo lo da. A mí me dio mucho pesar, llegó la semana precedente a mi despacho una señora que le calculaba de unos 40 años de edad, muy sufrida, con lágrimas en su rostro y un hijo tierno en brazos. No puedo dar su nombre, obviamente, ni la institución en la que trabaja, pero me dice, doctor Álvarez, por amistad conseguí este trabajo, ganaba $1,200 y gano $1,200 mensuales, pero la Contraloría me acaba de informar que tengo 3 glosas por $500,000 cada uno. El servidor público, de conformidad con el artículo 226, 229 y 233 de la Constitución de la República de Ecuador, es responsable por su acción y es responsable por su omisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se realiza una función pública, porque aparentemente tiene poder, aparentemente usted puede decidir el destino de los demás, pero ciertamente lo que está usted comprometiendo es su patrimonio y lo más excelso que puede tener un ser humano es la libertad y la dignidad. Obviamente, y eso hay que cuidar, eso hay que atesorar, esa parte es fundamental. Ustedes acaban de escuchar al doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado, economista, es ejecutivo de Provisa. Ustedes ya han escuchado, puede dar asesoría y ustedes, las autoridades, alcaldes, concejales, señor prefecto, señora viceprefecta, una asesoría. Antes de tomar una decisión, cuando se tiene duda, lo correcto es buscar una asesoría adecuada. Quiero agradecerle por su presencia en este programa. Usted tiene raíces latacungueñas y espero que nos visite un poquito más frecuente. Hoy que ya tengo su correo, sus teléfonos, yo me voy a encargar de traerle un poquito más seguido por aquí, porque sería importante este tipo de charlas, profundizar un poco más en gestión pública, por ejemplo. Este tema, el otro día me quedé asombrado. El estudio de factibilidad de una obra hacen 2 veces, ¿sí? 2 veces pagan por un estudio de factibilidad y no pasa nada, pero tarde o temprano va a salir un examen de Contraloría y la autoridad decía, ¿qué puedo hacer? Ya han hecho eso
y ahora me vienen a cobrar de otra y tengo que pagar. Había que tomar una decisión ahí. Y así, una serie de casos que podremos consultar oportunamente. Por eso le comprometo, doctor, para tenerle aquí en un próximo programa. Gracias por estar aquí. Señor ingeniero, a usted muchísimas gracias. Le reitero mi felicitación, mi cara estima y consideración a su distinguida persona, a su teleaudiencia en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, la zona centro del país, y hago propicio este espacio, señor ingeniero, para anhelarle a usted y a toda la población que nos ve un excelente, próspero, venturoso año 2018, recordando algo: la experiencia, las habilidades, la destreza, los conocimientos son muy importantes, pero la actitud es lo fundamental. Las primeras suman y la segunda, la última, lo que hace es multiplicar. Muchas felicidades nuevamente, señor ingeniero, y le agradezco por su gentil deferencia. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha estado con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado y economista con quien hemos mantenido este programa que realmente nos ha dado luces. Miren ustedes cómo se abre el horizonte cuando uno piensa hablar en términos financieros para el próximo año. Mucho cuidado, ustedes ya escucharon las recomendaciones. Amigos, muchas felicidades, un abrazo para todas y todos, que tengan un lindo año 2018. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene el programa más regalón de la televisión. Ya llegaron los chicos, los bulliciosos del canal para su programa Juega Familia. Suerte para todos. Hoy juega un acumulado de $5.100, si no me equivoco. 4.800, Pedrito. $4.800 se juegan hoy en el programa de hoy. Ojalá que usted se lo gane. Felicidades. Que la pasen bien. El enfoque a los problemas sociales, políticos, económicos y culturales tiene un nombre. Última Palabra, una forma diferente de hacer la noticia, formulando soluciones a los problemas de la comunidad. Última Palabra en Élite Televisión, Canal 45, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Vitelli.